gusto estar nuevamente con ustedes aquí en emisión estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí iniciamos. 3 millones de dólares habría recaudado la empresa Móvil del Norte con la recepción de multas por los fotorradares ubicados en el cantón San Pedro de Huaca, provincia del Carchi. La mañana de este martes se puso en efecto la sentencia del Tribunal Penal de retirarlos del lugar y devolver los rubros a los más de 3.000 afectados. Desde el pasado 23 de octubre del 2018 que fueron ubicados los fotosensores en la E35 en el cantón San Pedro de Huaca, la empresa Móvil del Norte había recaudado 3 millones de dólares hasta el 8 de abril que las fuerzas vivas del Carchi lograron que sean cubiertos para poder evitar que existan más perjudicados, pues en total se conoce que habrían 31.038 de todo el país. Las multas por pasar los 50 kilómetros permitidos llegaban hasta los 1.500 dólares. Estos dispositivos fueron ubicados sin los permisos legales ni estudios correspondientes, por ello la acción de protección salió en favor del pueblo y esta mañana fueron retirados. Violentaron derechos constitucionales. Nunca se respetó lo que dice la Constitución y tampoco el procedimiento para esa instalación. Nunca tuvieron una autorización del Consejo Municipal del Cantón San Pedro de Huaca, nunca tuvieron un estudio de factibilidad, un estudio de accidentabilidad. Después del retiro de los fotorradares se viene el proceso de la devolución de los rubros recaudados por sobrepasar los límites permitidos. Los cientos de perjudicados deberán presentar los documentos como los depósitos y el comprobante de la infracción, y aquellos que no habían cancelado las multas deberán darse de baja del sistema informático. Que se dejen sin efecto las multas impuestas y los acuerdos de pago de quienes hayan infringido supuestamente un exceso de velocidad en esta zona donde estaban instalados los fotorradares. El tercer aspecto es el que les debe estar doliendo muchísimo a estas empresas porque se les acabó esa recaudación ilegal. Durante 8 meses, las fuerzas vivas del Carchi, en coordinación con otras organizaciones, solicitaron mediante plantones o acciones legales la eliminación de estos dispositivos, por lo que agradecieron a las autoridades por haber formulado justicia. Un agradecimiento a los miembros del Tribunal Penal por haber acogido el pedido de estos nuestros representantes. De acuerdo a las declaraciones del exdirector de Móvil del Norte, los sueldos anualmente eran de 9 millones de dólares, lo que esta empresa invertía en su personal. Por ello, los perjudicados deberán someterse a un proceso de calendarización para recuperar sus dineros. Parte de ese dinero creo que lo habían invertido. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues un cronograma de acuerdo a cuándo pagaron esas multas, de acuerdo a montos de cada multa, para poder organizarse y continuar con lo que es la devolución de estos valores. Con imágenes de José Cedeño desde la provincia del Carchi, informa Miriam Enríquez. A esta hora nos vamos a enlazar con una cadena nacional y al volver en el Comercio TV les contamos, amigos televidentes, mucha atención, más de 2.000 elementos de la fuerza pública fueron parte de un operativo de minería ilegal en la parroquia Buenos Aires en el cantón Urcuquí. Ya regresamos con más. Gracias por seguir en sintonía del Comercio TV. Una denuncia de supuestas irregularidades en las elecciones de marzo pasado enfrenta nuevamente a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Esto mientras se anuncia cambios estructurales en el sistema de gestión de sistemas informáticos. Un nuevo tema vuelve a distanciar a los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Esta vez, ¿quiénes serían la minoría? El vicepresidente Enrique Pita y el consejero Luis Verde Soto denuncian irregularidades que se habrían cometido en las elecciones seccionales del 24 de marzo. Ponen énfasis en la provincia del Guayas. El sistema de transmisión de resultados, el sistema de escrutinio era vulnerable respecto a la posibilidad de que personas extrañas se pudiesen conectar a la red. Esto sí permitía, como lo vengo manifestando, en algún momento dado, que ciertas actas entren en procesos de reconteo a conveniencia de los interesados en quienes manejaban el área informática de una delegación. Hablan de debilidades existentes en el sistema informático de transmisión y publicación de resultados, además de actas recontadas válidas y sin firmas, sin datos de sufragantes y actas recontadas con variación de votos blancos nulos y válidos. 9.557 juntas receptoras del voto
que tienen actas con diferentes números de sufragantes, en algunos casos con diferentes de 100 sufragantes. Los 9.557 representan el 24% del total de 40.276. Minutos antes del otro grupo del CNE, su presidenta Diana Tamaín y el consejero José Cabrera se adelantaban a responder sobre las supuestas irregularidades. Mire, los que quieren denunciar, que sigan denunciando y que pongan pruebas. Todas las denuncias que han hecho hasta la fecha no han llegado a un esclarecimiento que el país diga que efectivamente tales denuncias fueron consistentes y son reales. Si algún grupo o consejeros tienen el tiempo para perder en denuncias infundadas, que no tienen las fuentes necesarias para demostrar aquello, que se dediquen a hacer eso. Prefiriendo dar inicio al anuncio de acciones para implementar cambios estructurales en el sistema de gestión de la información electoral. Es para que se inicie un proceso, podemos llamar de una reingeniería, y vamos a ir viendo los cambios que se tenga que hacer. Depositando la responsabilidad en Enrique Mafla, quien fue nombrado como Coordinador Nacional de Seguridad Informática y Proyectos Tecnológicos Electorales. Queremos tener sistemas seguros para proteger esta información electoral de ataques externos. Informó Héctor Romero. La Contraloría General del Estado realizará un examen especial al sistema de elección aplicado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esto tras las múltiples denuncias de supuestas irregularidades en la calificación de la candidatura de José Tuárez. El Contralor General subrogante Pablo Celi lo confirmó. La institución iniciará una investigación al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y a su presidente, José Tuárez. Hay, por lo tanto, varios tipos de solicitudes que en este momento la Contraloría está evaluando para poder integrarlas en un solo examen, de tal manera que podamos nosotros tener en el menor tiempo posible resultados que las instituciones puedan tener a su disposición. Esto luego de las múltiples denuncias por supuestas irregularidades en la calificación de la candidatura de Tuárez. Está la solicitud del Consejo Nacional Electoral. Hay solicitudes de la Asamblea Nacional, hay solicitudes que nacen del propio Consejo de Participación Ciudadana. Incluso el mismo presidente del Consejo de Participación informó que presentó su solicitud de examen especial ante la Contraloría General. Yo mismo he solicitado, el que nada debe, nada teme, han sido siempre mis palabras. Yo tengo mi documentación en regla, todo está normal, simplemente son situaciones que se dan y llamo simplemente a la unidad. Y como muestra de ello indicó que este miércoles acudirá hasta la Comisión de Soberanía de la Asamblea Nacional, que también investiga su candidatura. Además adelantó que no renunciará a su cargo. ¿Ha pensado tal vez dar un paso al costado? Gracias. ¿Por qué? Por el tema del manejo del Consejo y cómo está la situación dentro del Consejo. ¿Por qué? Tal vez porque estoy luchando por su familia, porque estoy luchando por el Ecuador. No, por el contrario, con más fuerza que nunca a luchar por los pobres de mi patria. En Quito informó Adriana Rojas. Legisladores de diferentes bancadas se distancian de la intención de iniciar un proceso de juicio político en contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La intención de iniciar un juicio político en contra del presidente del Consejo de Participación pierde fuerza dentro de la Asamblea. Desde el bloque oficialista se asegura que tal como está presentado el pedido es inviable. Aquí tenemos que actuar con coherencia legislativa, no podemos procesar un juicio político que no tiene asidero por el momento. Concepto con el que concuerdan en el bloque social cristiano. Desde acá se dice que no se han configurado las causales legales para iniciar un proceso por incumplimiento de funciones y a ellos se suman los correístas. Tenemos que ser claros, para que haya juicio político debe existir una causal que en este momento no existe. El segundo elemento tiene que ver con incumplimiento de funciones. La pregunta sería, ¿qué funciones? Si a mí me parece que lo que ya cabe reclamarle al Consejo es que no está tomando acciones. Aunque con ello no están de acuerdo en Creo. Ellos dicen que es necesario que la Asamblea viabilice las denuncias presentadas en contra de Tuárez y que el juicio arranque. Es necesario empezar el proceso. De hecho, he firmado para que inicie y se investigue. Eso no significa de antemano anticiparse a decir si el padre Tuárez es culpable o no por lo que se le acusa. Acá lo que tiene que irse al juicio político, llegarse al juicio político es para que esas responsabilidades precisamente sean establecidas en el Pleno. El proponente del juicio, Fabricio Villamar, anuncia que aún no ha presentado el pedido.
Esto a pesar de que ya cuenta con las firmas suficientes. Adelanta que va a esperar la comparecencia de Tuárez de este miércoles ante la Comisión de Soberanía para decidir qué paso seguir. Hecho lo cual, y si es que no logra desvanecer las acusaciones que tiene, yo creo que es necesario iniciar ya el juicio político. Pero iniciar el juicio político no necesariamente significará la censura o la destitución de Tuárez. Y así lo reconoce Villamar. Finalmente un juicio político termina decantándose porque se tienen o no se tienen las firmas. Yo tengo las firmas, lo que tengo que garantizar es los votos. Los legisladores que por el momento se distancian de un pedido de juicio afirman que primero debería la Fiscalía y la Contraloría actuar para determinar si se cometieron o no irregularidades en la designación de Tuárez. Puede actuar la Fiscalía, inclusive de oficio, en la órbita de la investigación penal. Y por otro lado, dentro de que si se cumplieron o no se cumplieron los procedimientos para su designación, la Contraloría General del Estado está absolutamente facultada para realizar un examen a ese proceso de designación. Pero en primera instancia se debería pensar en enjuiciar a quienes estuvieron al frente de calificar la candidatura, es decir, a los vocales del Consejo Electoral Transitorio. Ojo, si se incumplieron requisitos para que una persona sea candidato, ahí hay un cumplimiento clarísimo del Consejo Nacional Electoral. En todo caso, en la Asamblea, un pedido de juicio político contra Carlos Tuárez, por el momento, pierde fuerza. Informó Javier Gallo. Así es, más de 2.000 elementos de la fuerza pública fueron parte de un operativo de minería ilegal en la parroquia Buenos Aires, Cantón Urcuquí. El movimiento militar y policial respondió al estado de excepción declarado por el presidente Moreno. El operativo empezó en horas de la madrugada. El movimiento militar y policial fue intenso en el control de San Jerónimo. Todo vehículo era revisado. Desde este punto a la parroquia de Buenos Aires, 1 hora en vehículo. En el trayecto todo carro extraño era chequeado. Está en vigencia el estado de excepción. No hay heridos, hasta el momento no lamentamos ninguna pérdida de vida humana. Entonces nosotros hemos garantizado por sobre todo el derecho de las personas. En el centro poblado, uniformados y civiles se mezclaban. Aquí ya se sentía el malestar del operativo en marcha en contra de la minería ilegal. Decían ser transportistas, mineros, otros comerciantes que viven del movimiento que genera la actividad aurífera. Clasifica a las personas, claro, saque los grupos armados, pero deje trabajar a la gente sana, que quiere trabajar y quiere vivir de algo. El descontento era el común denominador. Expresaban que la decisión del gobierno les dejaba en la desocupación, con todo cerrado y bloqueado. Nada se movía. No nos dejan trabajar. Uno está aquí trabajando, no está haciendo el daño a nadie. En medio del descontento, unos aceptaban que trabajaban sin permiso alguno y que la presencia de personas armadas era una realidad necesaria allá donde la autoridad no tiene espacio y tampoco llegaba. Ellos llegaron a poner una cierta ley porque antes ya había demasiado descontrol. Ahora con ellos que entraron hay mucho más control. La declaratoria de excepción por grave conmoción interna estará vigente por 60 días para que el Estado recupere dicho territorio, que según dicen se ha convertido en tierra de nadie y de todos. Y si es necesario, vamos a permanecer 72 horas aquí poniendo la casa en orden. Pero si identificamos que efectivamente se requiere más tiempo, este es un operativo abierto. Con imágenes de Andrés Castillo y Omar Flores, desde Imbabura informó Iván Casamen. La ministra del Interior, María Paula Romo, en una rueda de prensa anunció que no hay heridos ni fallecidos en el operativo realizado en la parroquia La Merced de Buenos Aires. Además, el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, calificó a los extranjeros de esta zona como delincuencia organizada. El operativo habría iniciado cerca de las 4:30 de la mañana, según informaron las autoridades gubernamentales. Militares, policías y hasta fiscales llegaron a la parroquia La Merced de Buenos Aires, en el cantón Urcuquí, ubicado en la provincia de Imbabura. Esto una vez que el presidente Moreno declaró el estado de excepción en ese lugar. La policía ha llegado ya a la zona de la feria, a la zona de la visera y a la zona de la ciudad de Plástico. En estos lugares ya la policía está en control de la zona, se está haciendo un llamado a que las personas que están instaladas, que son asentamientos irregulares en esas zonas, salgan, abandonen ese lugar.
La ministra del Interior, María Paula Romo, mencionó que la intervención de la fuerza pública incluirá inspecciones en los alrededores de la parroquia. Sin embargo, en la zona dedicada a la minería ilegal, una zona de montaña, una zona de difícil acceso, calculamos que en esa zona podrían existir miles de personas asentadas dedicadas a actividades ilegales. Tomando en cuenta que al parecer en la zona no solo se realizarían actividades ilícitas relacionadas a la minería ilegal. Hay explotación laboral, hay explotación sexual, lavado de activos, extorsión, intimidación, contrabando. Sin embargo, el ministro de Defensa enfatizó que los grupos delictivos no serían parte de la guerrilla colombiana. Y el hecho de que probablemente haya guerrilla de Colombia que pase al Ecuador, ya no se llama guerrilla en el Ecuador, porque el propósito tiene otro significado en su país. Aún teniendo armas de grueso calibre, no deja de ser una delincuencia organizada. Además, instalaron puestos de mando unificado en la zona intervenida y en la ciudad de Ibarra, informó Sofía Vintimilla. Vamos a cambiar de tema. La Función de Transparencia y Control Social investigará las operaciones de Odebrecht en Ecuador. Esto con el objetivo de identificar el sistema de sobornos. Tras las nuevas revelaciones en torno a la trama de corrupción que la brasileña Odebrecht instauró en Ecuador, se abren nuevas aristas de investigaciones. El Contralor General subrogante Pablo Celi anunció un nuevo proceso. Iniciar un proceso de auditoría y análisis integral de las operaciones de Odebrecht en Ecuador. Operaciones que abarcarán todas las actividades contractuales con incidencia financiera y tributaria dentro del país. Para ello, detalló que se realizará un trabajo interinstitucional para cruzar información entre todas las superintendencias, el Servicio de Rentas Internas, la UAFE, la Secretaría Anticorrupción y la CERCOP. Para recuperar y ordenar en forma completa la información íntegra y confiable de las acciones efectuadas por el Departamento de Operaciones Estructuradas de la empresa Odebrecht en el Ecuador, es decir, el sistema de coimas técnico que esa empresa implementó. Con ello también se buscará recuperar activos, así también identificar a las personas naturales y jurídicas que habrían estado involucradas en los actos de corrupción con la constructora. Con el fin de proceder con acciones y sanciones al amparo de lo previsto en la ley vigente. Para este fin señaló que solicitarán cooperación internacional, así como la información a la propia empresa. Demandar la información completa al Estado y no una información que se difunde de manera parcial, direccionada y con un cálculo de oportunidad mediática que el Estado no puede admitir. Este anuncio lo hizo el Contralor en el marco de la inauguración de las jornadas por la integridad pública y lucha contra la corrupción. En Quito informó Adriana Rojas. Galo Mora, exsecretario ejecutivo de Alianza País, no acudió la tarde de este martes a comparecer ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional por el caso Arroz Verde. Durante la sesión sí asistió la asambleísta Gabriela Rivadeneira, que mencionó que durante su administración al frente del Movimiento País no se celebraron elecciones de ningún tipo. La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional no pudo convocar a Galo Mora, exsecretario ejecutivo de Alianza País. Lo que ha sucedido es que en este momento no se puede rastrear el paradero ni una dirección desde donde se le pueda convocar. Según la presidenta de esta mesa legislativa, Johanna Cedeño, una de las posibles causas para no dar con su paradero sería que este no se encuentre en el país. Aparentemente, de acuerdo a la información que tenemos, sin embargo, vamos a solicitar justamente los respaldos migratorios para poder comprobar esta información. Si bien la comparecencia de Galo Mora estaba prevista para este martes, se confirmó que el mismo no está obligado a asistir. Así es, de todas maneras no está obligado a venir, pero creemos que es un deber cívico de cualquier persona que haya sido nombrada el poder acudir a esta comisión, no solamente para presentar acusaciones, sino para tratar incluso de desvirtuar las acusaciones que reposan en contra de estas personas. Dentro de las asistencias también fue llamada la legisladora Gabriela Rivadeneira. De mi despacho dijeron, pero la asambleísta que está convocada no está mencionada en ninguno de los informes. Sí, pero fue secretaria de Alianza País. Sí, pero en su periodo no tuvo procesos electorales.
bueno, pero igual, si ya está convocada, que venga a decir eso en la comisión. La legisladora correísta se presentó a fiscalización indicando que al llamarla se vulneró la Constitución. Clara vulneración del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador sobre el debido proceso, cuando insta con absoluta claridad que cualquier convocado a cualquiera de las comisiones o cualquier instancia tiene que el convocado saber justamente para qué está convocado y cuál va a ser su versión referente a esa convocatoria. Rivadeneira fue secretaria ejecutiva de Alianza País del 1 de mayo al 27 de noviembre de 2017, periodo en el que recordó no existieron elecciones. Al aclarar que fui secretaria por ese breve lapso de 6 meses y que no tuve ningún proceso electoral a mi cargo. Dentro de estas investigaciones por el caso llamado Arroz Verde han sido también convocados de la Comisión de Fiscalización la Fiscal General del Estado y el expresidente del CNE, Domingo Paredes. Se conoce que los dos deberán asistir el próximo día lunes. Informó Javier Rosero. Este martes continúa el proceso de recolección de versiones en el juicio político que se lleva en contra de la ministra de Salud, Verónica Espinosa. Uno de los representantes de la Agencia de Regulación y Control ratificó la denuncia sobre el uso de pruebas que habrían presentado fallas para detectar el VIH. David Salomón, director de la Agencia de Regulación y Control Sanitario, llegó hasta la Asamblea para ratificar las denuncias de que existieron irregularidades en las pruebas rápidas de VIH que utilizó el Ministerio de Salud. Si sabía que hubo problemas con Standard Diagnostics, no sé por qué tuvo que esperar a que más de 10 hospitales reportaran las problemáticas y esperar informes de ARSA para tomar acciones. Que desde la ARSA se emitieron los informes correspondientes que determinaban que esas pruebas no debían seguir utilizándose, pero que muchos hospitales públicos del país mantenían en sus bodegas este producto. Ahí se determinó de que los kits fallaban, que los hospitales dijeron que los kits fallaban y el ARSA dijo que los kits fallaban. Y esos son los kits que se encuentran todavía caducados en las bodegas del ministerio. También habló de la denuncia que se habría utilizado paracetamol inyectable en malas condiciones. Mostró el frasco de uno de los productos que fue distribuido en el sistema de salud. Hubo una alerta por parte de los hospitales porque cuando llega el químico farmacéutico responsable de bodega, en algunos casos identifica que la solución, que debe ser transparente como el agua, está oscura. Con estos insumos y documentos, la Comisión de Fiscalización espera poder continuar recolectando datos que puedan consolidar un informe que determine si la ministra de Salud, Verónica Espinosa, tiene o no responsabilidad política por este hecho. Se espera que esta semana continúen las comparecencias y la próxima semana se llamaría a la asambleísta denunciante y a la ministra para que entreguen las pruebas de cargo y de descargo, y luego de ello, la comisión definirá si el juicio pasa o no al pleno de la Asamblea. Informó Javier Gallo. El perito forense que participó en las investigaciones del caso Gavela informó que en adelante no colaborará con las indagaciones que se hagan de esta causa. Criticó la supuesta inacción de la Fiscalía ecuatoriana y este organismo aclaró la posición del experto. Luego de un año de su retorno a Ecuador para dar información sobre el asesinato del general Jorge Gavela, el perito Roberto Mesa da un paso al costado en lo que respecta a las nuevas investigaciones que se abrieron de este caso. Lo hizo a través de un comunicado en su cuenta de Twitter argumentando falta de garantías técnicas, el tiempo transcurrido y la falta de garantías personales. Sabrán entender que las razones antes expuestas imposibilitan el desarrollo de un trabajo de investigación de calidad, riesgo que no pretendemos asumir a esta altura. En primer lugar, la posición de Mesa generó zozobra, pues entendía que era necesaria su participación en la reconstrucción del llamado tercer producto, del cual se desprende la sospecha de que la muerte del general Gavela fue algo premeditado y no un crimen común, como se zanjó el tema años atrás. La Fiscalía General, utilizando la misma vía, aclaró que la indagación del caso Gavela continúa y que esta está coordinada junto con la familia del ex jefe de la FAE. Según se explica, hay una nueva línea de investigación. En relación a un comunicado emitido por el perito, aclaramos lo siguiente. Los fiscales dirigen las investigaciones, mientras que los peritos realizan las experticias que los fiscales les solicitan. En este sentido, no es técnico contar con peritos que pretenden dirigir una investigación y menos aún con informes incompletos que han sido cuestionados. El asambleísta Ángel Gende, miembro de la comisión que investigó el caso Gavela en la legislatura y que mantiene un seguimiento de la causa, dice no sentirse preocupado por la decisión del perito Mesa. Existe suficiente información para garantizar que el caso Gavela no quede en la impunidad. Desde que se posicionó Diana Salazar, nos hemos reunido alrededor de 4 ocasiones. Entonces hay la preocupación, hay el seguimiento respectivo. Gende apunta que la función de la comisión legislativa en su momento se cumplió.
Ahora está en manos de la Fiscalía el curso que tome la investigación del caso Gabela. Por parte de este organismo presidido por Diana Salazar, está el ofrecimiento de no impunidad. Informó Carolina Basante. Una nueva pausa en la emisión estelar del Comercio TV y al volver les contamos, amigos televidentes, que representantes del gremio de maestros jubilados anunciaron que retomarán huelga de hambre para exigir pago de pensiones. Ya volvemos en TV. Como lo anunciamos, representantes del gremio de maestros jubilados anunciaron que retomarán la huelga de hambre para exigir el pago de sus pensiones, por lo que esperan que se inicie un juicio político en contra del ministro de Finanzas, Richard Martínez, pues según ellos se habría incumplido con los acuerdos de pago establecidos con el régimen. La decisión anunciada por varios representantes del gremio de maestros jubilados de retomar la huelga de hambre que fue levantada a finales del mes de mayo se da, según mencionaron los dirigentes, debido al incumplimiento de los últimos acuerdos con el régimen. Ha pasado un mes, el Ministerio de Educación, del Trabajo y de Finanzas han dejado el proceso de jubilación en manos de las casas de valores. Por lo cual el gremio anunció no solo retomar las protestas, sino también iniciar el trámite de otras medidas legales. Que se inicie inmediatamente el juicio político al ministro de Finanzas por incumplimiento de la 21ª de la Constitución, incumplimiento de la ley interpretativa. Él debía haber iniciado ya los pagos de nuestros compañeros 2008, 9 y 10 desde el 16 de abril y no lo ha hecho. Solicitud que fue respaldada por el asambleísta Raúl Tello. Están alrededor de 25 firmas ya. Pensamos presentar a más tardar el día jueves de esta semana, conjuntamente con los maestros jubilados. Mientras el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, a través de un oficio pidió información de los avances realizados por los ministerios de Finanzas y Trabajo en relación al pago de las pensiones jubilares. El último acuerdo entre el régimen y los representantes de los maestros jubilados establecía la posibilidad del pago de $350 millones durante el año 2019, informó Sofía Vintimilla. Internos y estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuenca protagonizaron una marcha por las principales calles de la ciudad, exigiendo la derogatoria del Acuerdo Ministerial 345, que según los estudiantes viola sus derechos salariales. Los internos y estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuenca salieron a las calles para denunciar que el plazo para derogar el Acuerdo Ministerial 345 acordado con el Ministerio de Salud Pública ha concluido. Por lo tanto, exigen respuesta del por qué no se ha derogado esta decisión que, a decir de los estudiantes, viola derechos de los internos al recibir una remuneración menor al salario básico. No hemos tenido respuesta alguna. Esta corte de mayo está ganando los $494. Pero para esta nueva corte que entramos en septiembre solamente vamos a ganar líquidos $294. Creen que su petición es justa, ya que como internos cumplen demasiadas funciones en sus actividades dentro del hospital y con salarios no ajustados a la realidad, manifiestan. Aproximadamente trabajamos 80 horas semanales, no tenemos feriados, no tenemos días festivos, no podemos pasar incluso algunas veces las semanas especiales, días de vacación, feriados, Semana Santa y Navidad con nuestras familias. También denuncian que el Ministerio de Salud no tiene ni siquiera las asignaciones de plazas para los nuevos internos. Y queremos formar un colectivo juntos para que podamos llegar a nuestro objetivo, que sea que se derogue el decreto 345 que se propuso el 30 de abril. Dicen que tanto internos como estudiantes estarán en constantes movilizaciones para alcanzar sus peticiones. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Tras 12 horas de escuchar argumentos de cargo y de descargo, terminó la audiencia de apelación al recurso de protección que falló en primera instancia a favor de la nacionalidad guaraní de Pastaza, al considerar que se vulneraron sus derechos colectivos al no ser consultados para realizar actividades petroleras en el bloque 22 en el interior de esta provincia amazónica. La diligencia se realizó ante la Corte Provincial de Justicia, cuyos integrantes señalaron que en una próxima audiencia se dará a conocer su resolución. Alrededor de 12 horas duró la audiencia de apelación presentada por los Ministerios del Ambiente y Procuraduría al recurso de protección concedido en primera instancia a favor de la nacionalidad guaraní de Pastaza, para impedir que se realicen operaciones petroleras en el bloque 22, ubicado en la cuenca del río Curaray, en el interior de Pastaza.
Al término de la diligencia, la Corte Provincial de Justicia informó que su resolución será dada a conocer en los próximos días. Y requerimos también que las medidas de reparación dispuestas por la Corte sean realmente eficaces, garanticen que el daño que le han ocasionado a los guaraní no se repita. Antes de la audiencia, los indígenas realizaron una marcha hasta el edificio de la Corte en Puyo. Muchos salieron desde sus comunidades del interior selvático para pedir se ratifique la decisión judicial que reconoció que se vulneraron sus derechos al cuestionar la forma cómo se realizó la consulta previa, libre e informada. Nosotros habíamos dicho que nunca hubo la consulta y nunca se hizo la consulta previa, libre e informada en nuestras comunidades. Los guaraní dicen que su tierra no está en venta y exigen su selva no sea intervenida. Siga libre de actividades extractivistas. Hemos venido a exigir derecho de la vida y el gobierno tiene que respetar y tiene que escuchar. Desde el lado gubernamental, en una entrevista anterior se defendió el proceso a consulta que se implementó para este bloque. Nosotros estamos convencidos de que hemos realizado un trabajo muy consensuado y hemos hecho las cosas bien para poder seguir adelante. Por ahora se espera que la Corte establezca la fecha para conocer su resolución, informó Carmita Argotti. Recorremos el país. En la provincia de Los Ríos, la policía ha decomisado un importante número de armas blancas, logrando en el último mes una reducción del 17% en el cometimiento de los delitos. Fue una verdadera exhibición de armas blancas, un total de 167 decomisadas en varios puntos de la ciudad, en operativos denominados Noche Segura. Están enfocados desde las 2 de la mañana hasta las 6 de la mañana, esto con la finalidad de evitar riñas y de producto de las riñas vaya a producirse algún tipo de muerte violenta, sea con arma de fuego o arma blanca. Incluso un arma de juguete se logró decomisar. La gente no sabe si es que es arma real o es un arma de juguete, pero les amedrentan y proceden en este caso a asaltar. En todo caso, ahí la policía actuó inmediatamente. En el mes de junio se disminuyeron los delitos, según datos de la Policía Nacional. Esto ha sido posible con la implementación de una unidad interagencial para georreferenciar los delitos, es decir, identificar los sitios donde ocurren los hechos violentos y socializar con las autoridades de justicia para lograr su aplicación efectiva. Son 15 días el trabajo, son 7 organizaciones en la primera semana, más 2 organizaciones, son 9 hasta el momento. La policía también ha decomisado 8 armas de fuego, recuperado 3 vehículos reportados como robados y han retenido 134 motocicletas. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. En menos de 3 horas, 2 personas fueron asesinadas al norte de Guayaquil. Pese a que los hechos no están relacionados, se cree que la causa principal es por ajuste de cuentas. El primer hecho violento se reportó alrededor de las 19:30 de este lunes en la ciudadela Mucholote 1. En esos instantes, la víctima, Edgar S., de 29 años de edad, se bajaba desde el taxi en el cual trabajaba y pretendía ingresar hasta su domicilio. Ha estado discutiendo con el victimario, entonces esta persona al percatarse le dispara por varias ocasiones. Hay aproximadamente unos 5 a 6 indicios balísticos que se levantó en el lugar. Yo tengo de aquí desde hace 6, ya 7 años trabajando aquí, yo siempre lo veía ahí. No lo puedo creer, si se veía tranquilo ese chico. Yo siempre lo veía que limpiaba su taxi, limpiaba aquí afuera. El segundo crimen se reportó alrededor de las 23:30, esta vez en el bloque 10 de Bastión Popular. 2 amigos conversaban en los exteriores de este domicilio cuando llegaron unos desconocidos y dispararon sin piedad. 2 personas se encontraban a la afuera del domicilio donde se percatan de unos ciudadanos que llegan al lugar y le disparan, ocasionando la muerte a uno de ellos y la otra persona se encuentra herida. Ahí se levantaron indicios, donde hay 2 indicios balísticos. Se bajó uno se bajó con una 9 cuando lo cogió a mi panita y cogió los gatillos ahí, le metió los balazos aquí en el pecho y uno le metió aquí, le dio como 8. Dicen que andó un carro desde temprano, dando vueltas por aquí buscándolo. La DINASEAD confirma que ambos casos no guardan relación entre sí, pero asegura que los 2 hechos son investigados bajo la hipótesis de un ajuste de cuentas. El primer hecho, la presentación de 2 antecedentes, uno por
por robo y el otro por tenencia de sujetas a fiscalización, sustancias sujetas a fiscalización. Y el otro occiso también tiene antecedentes por tenencia de sustancias sujetas a fiscalización y por riña. Sinceramente no creo que sea por eso, pero mi hermano sí era una persona que no se dejaba de nadie. Informó José Morales. Este 2 de julio en América del Sur se pudo apreciar el eclipse total del Sol, fenómeno astronómico que fue visible de forma parcial en el Ecuador desde las 14:30 hasta las 16:27. Los detalles en el siguiente informe. Eran las 14:25 y Cualmás dirigía su vista al cielo a fin de contemplar el eclipse solar. En la capital de los ecuatorianos, las personas se aglomeraron en el Observatorio Astronómico de la Escuela Politécnica de la ciudad, considerada una de las más antiguas de Latinoamérica. Desde aquí se pudo apreciar un 30% del disco solar, ya que lo restante permaneció oculto. Este fenómeno solar total ocurre cuando la luna se atraviesa en el camino de la luz del sol y proyecta su sombra sobre la Tierra. Eclipses ocurren aproximadamente 2 cada año. En el ámbito científico en realidad es muy importante porque el Sol es el que regula la temperatura en la Tierra. En los lugares donde el eclipse es total existe una disminución de varios grados. En el caso que nosotros vamos a tener, vamos a tener un eclipse parcial, la disminución de temperatura es menor. Durante el fenómeno astronómico, la luna interrumpió la llegada de la luz solar a la Tierra por un par de minutos, produciendo que se oscureciera todo y que la temperatura bajara algunos grados. En Guayaquil, la hora que se pudo apreciar el fenómeno cósmico fue a las 14:36 y el punto máximo se alcanzó a las 15:35, finalizando a las 16:27. Una alineación maravillosa en que participa el Sol, la Luna y nuestro planeta Tierra. En esa alineación, la Luna oculta parcialmente al Sol y solo un 25 o 26% pues tapa o cubre en todo caso la Luna al disco solar. En cambio, en la ciudad de Loja, ubicada en la parte sur del país, el eclipse no fue notorio, por lo nublado que se encontraba el clima. Aquí las condiciones no fueron muy favorables. Porque el clima de acá en Loja es demasiado variado. Hay momentos que hace mucho frío y está nublado, y hay otros momentos que el sol sale, se despeja el cielo y todo eso. Pero justamente en ese momento estaba hasta un poco lloviznando. Luego de brevísimos instantes, los rayos solares comenzaban a llegar de nuevo a la Tierra. Si usted no pudo observar este fenómeno astronómico, el próximo 16 de julio tiene la oportunidad de verlo, ya que se presentará un nuevo eclipse parcial de luna, el mismo que será apreciado en Ecuador. Informó Carlos Julio Gurumendi. En Chile y Argentina también se presenció el eclipse solar. A continuación les mostramos las impresionantes imágenes que dejó este espectáculo natural. ¡Qué locura total lo que estamos presenciando ahora! Gritos de felicidad se escuchaban mientras la luna cubría al sol por completo. El eclipse solar convocó a miles de personas en Chile y Argentina para presenciar este evento natural que se visualizó en el Pacífico. Y se hace de noche. Vale la pena. El cielo se convirtió en el centro de atención de varios ciudadanos que se alistaron para este espectáculo. Luego de que la luna cubrió por completo al sol, esta se comenzó a alejar y los rayos comenzaron a presenciarse otra vez. ¡Protección! ¡Protección! ¡Usen la protección porque va a volver el sol! No lo puedo creer. Los espectadores utilizaron gafas para poder mirar al sol. Las advertencias fueron claras sobre los daños que podría ocurrir si se lo veía sin protección. Turistas, científicos y estudiantes participaron de este evento. A veces nos cuesta entender la ciencia y más aún porque son solo teorías. En cambio, cuando uno ya comprueba esas cosas y las entiende o las vuelve parte de lo cotidiano, es mucho más fácil de entender. Un nuevo eclipse solar se podrá presenciar el 14 de diciembre de 2020 y se observará en la región de Araucanía, en Chile. Informó